Ok, muy bien. Ya inicié el video, entonces bueno, ahora voy a compartirles la presentación. A diferencia de la vez pasada, les hice una presentación un poquito improvisada, que espero que ilustre un poquito más como lo que les voy a enseñar, con la finalidad de que esto sea un poquito más didáctico y pues que puedan compartirlo con otra gente, no tengo problema en que eso ocurra. Y bueno, para los que no están conectados y no me conocen, bueno, soy la doctora Ariana Canché, soy médico internista y tengo una maestría en nutrición clínica. Y entonces lo que vamos a ver es que la dieta cetogénica en sí, pues lo que tratamos de hacer es dejarle al paciente esta cuestión en la que la dieta cetogénica sirva para mejorar su estado metabólico, ¿ok? Bueno, vamos a hablar rápidamente, nada más. Esta es una pirámide de una alimentación que sería como normal, donde las grasas deberían de formar una pequeña parte, después las proteínas, al final frutas y verduras, y hasta el final los hidratos de carbono, ¿no? Estos serían los porcentajes de cada una, pues de lo que supuestamente tenemos que tener como en una buena alimentación. Pero ahora, si nos vamos a México, pues ahora sabemos que pues el buen mexicano más bien la pirámide está hecha de chile, pues toda la comida para casos desesperados, los taquitos de la esquina, somos súper queseros, carnita, comida mexicana, el picante, las chelas y bueno, sin hablar de toda la garnacha que está en la parte inferior, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, casi todo lo que vemos aquí, ahorita que vamos a hacer una recapitulación, casi todos son carbohidratos. A lo mejor se sale un poco la proteína de los tacos que vemos aquí, pero en general casi todos son carbohidratos y bueno, pues por eso pues tenemos un problema ahí de sobrepeso u obesidad. Voy a hablarles primero de qué son los macronutrientes. Sabemos que tenemos, son tres importantes realmente, hablamos siempre de proteínas, las grasas y los carbohidratos y aparte existen en otro panel pues los vegetales que lo que nos proveen son fibra, algo de proteína y micronutrientes, en este caso muchos de los minerales que agarran de la tierra y también pues vitaminas, ¿no? En otras cuestiones. Pero bueno, ¿para qué sirve cada uno, no? Es importante saber esto. Las proteínas en nuestra dieta sirven para hacer prácticamente todo. La parte más chiquita de una proteína es un aminoácido y un aminoácido, como sabemos en esta cuestión, pues es, ¿cómo decirlo? Pues es una estructura como si fueran 20 tipos de telas, donde el organismo con cada aminoácido, mezclando varias cosas entre sí, va a hacer diferentes proteínas en el cuerpo y pues nos va a servir para regenerar cosas. ¿Qué quiere decir? Todos los días yo necesito mis proteínas, así vengan de origen animal o vegetal, para la variedad de cosas que van a hacer en el organismo. Las proteínas que ustedes ven aquí, pues algunas sí están incluidas en algunos carbohidratos, pero básicamente como ven en la imagen, pues tenemos los huevos, los lácteos, los quesos tienen poca cantidad y todas las carnes y las leguminosas, ¿no? Así como los mariscos. Entonces, cada uno de estos aminoácidos va a tener una estructura distinta y cada aminoácido en un conjunto grande va a formar todas las proteínas. ¿Para qué me sirven a mí mis aminoácidos? Pues aquí vamos a ver en esta imagen que resulta que mis proteínas, ¿no? Que yo como en la dieta sirven para el colágeno. ¿Esto qué quiere decir? Que el colágeno que yo formo todos los días en mi piel, si yo como una adecuada cantidad de proteínas, legalmente no necesitaría estar tomando colágeno hidrolizado, salvo en honrosas excepciones, como problemas de cartílagos y en gente ya más grande, pero en general, si yo como la suficiente cantidad de proteínas, mi cuerpo con las proteínas que yo le dé va a formar colágeno que necesita. Las histonas, que es la estructura principal del ADN, otras polimerasas y enzimas, pepsinas para degradar alimentos, también las miocinas, que son las partes de mis músculos, ¿no? Cuando dice aquí regularización y señalización, significa que la insulina y muchas hormonas, todas son proteínas, la albúmina que transporta las cosas en mi sangre, mi hemoglobina también es una proteína, mi globina que está también. Entonces resulta que, bueno, y las inmunoglobulinas que son los anticuerpos. Entonces resulta que todas las cosas en mi organismo requieren proteínas todos los días para reemplazarse y reestructurar las que se gastaron.
Si yo como insuficiente cantidad de proteína, pues lo que va a ocurrir es que mi cuerpo va a agarrar de mi muslo, de mi pompa, de mi brazo, no le importa que yo tenga muslos o piernas, él va a necesitar proteína y va a ser un autoconsumo, porque este déficit de músculo se llama sarcopenia, pues para hacer todo lo que necesita diariamente. Por eso las proteínas son el macronutriente más importante de los tres en general. Bueno, las grasas, pues uno diría, bueno, pues las grasas no sirven para nada, ¿no? Pues resulta que las grasas pueden ser saturadas e insaturadas. Las saturadas entendémoslas como aquellas grasas que son del ambiente, como la mantequilla y la manteca, o sea, son grasas no tan buenas. Las insaturadas vienen más líquidas y son las grasas con pues más beneficios para el organismo, pero al final pues el organismo necesita de las dos, ¿ok? Yo necesito todos los días parte de las grasas que consumo en la dieta, así pese 40 kilos, 80, 100 o 200, porque toda esa grasa va a servirme a mí para hacer todas las membranas de mis células nuevas, es decir, aquellas células que se mueren, las nuevas tienen una membrana fosfolipídica y entonces yo necesito grasa todos los días para hacer mis estructuras bioquímicas. En este sentido, me voy a regresar, si yo solo le doy puras grasas malas o saturadas, por así decirlo, mi cuerpo, las células van a ser tan rígidas como una esfera. Si yo le doy grasas de buena calidad, mis células van a ser más resistentes, mucho menos inflamadas, van a tener una estructura mucho más benéfica para el organismo. Cuando yo me excedo de la cantidad que mi cuerpo necesita de grasas diario, así sea de saturadas o insaturadas, solo un pequeño porcentaje se va a unir a una molécula llamada glicerol, que voy a hablarles más adelante. Pero el gran porcentaje del exceso de grasas en mi sangre, sobre todo las saturadas, es decir, las saturadas donde vienen en la mantequilla, la manteca, en el chicharrón, en los embutidos, en las carnes de origen animal. Entonces, todas esas grasas aparentemente malas, el cuerpo requiere una pequeña cantidad, pero no un exceso. Si yo entonces empiezo a comer chicharrón sin desmedida, embutidos, chorizo, longaniza, pues carnes, cortes americanos con alto contenido de grasa, ese colesterol malo o saturado lo que va a hacer es esto. El exceso se va a ir a las arterias, va a formar un sarro, va a hacer que mi circulación sea mucho más difícil y vaya a generar esta cosa que se llama placas de ateroma, que es como sarro en mis arterias. Entonces voy a recapitular. Si yo como, vamos a suponer, en el cuestión de mis proteínas, si yo como muchas proteínas en mi dieta, o sea, a través de la carne, a través de las leguminosas, mi cuerpo lo que no ocupe lo va a tirar por el riñón, lo va a tirar por la materia fecal, lo elimina porque no lo necesita. En el caso de los atletas requieren más proteína porque no la usan únicamente para hacer su insulina o su hemoglobina, la utilizan para hacer la reparación de sus músculos. Si yo no como suficiente proteína, voy a hacer uso de mi propia musculatura. Pero entonces esto quiere decir que el exceso de proteínas como tal, como macro, no engorda. El exceso de grasa tampoco, lo que les acabo de decir aquí, la calidad sí importa. Si yo le doy unas grasas buenas, así pese 200 sustrato para hacer células mucho más suaves, mucho más menos inflamadas y de mejor calidad, ¿no? Sin hablar y sin meterme ahorita en cuestiones de omegas y otras cosas bioquímicas. Por eso necesitamos un balance entre poca cantidad de grasas saturadas o de origen animal, como el chicharrón, el tocino y todo eso, y tener un equilibrio en la cantidad de omegas y en la cantidad de grasas insaturadas o buenas. El exceso de grasa, entonces, lo que me va a generar no es tanta lonja, me va a generar placas de ateroma, elevación del colesterol en sangre y, por tanto, riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y en este caso, mi glucosa, pues mi glucosa resulta que la glucosa, ahí sí el cuerpo no desperdicia nada. Recapitulamos que entonces mis proteínas sirven para mis funciones. Si yo como mucho las tiro. Si soy un paciente diabético y tengo una falla renal, obviamente el exceso de proteínas va a ser malo para mi organismo si ya tengo un problema en mi riñón. Pero en todos nosotros, si efectivamente el exceso de proteína en todos causara daño renal, como todo el mundo dice,
pues todos aquellos que se echan medio kilo de carne en cada comida o se echan un asado, los de Monterrey cada fin de semana, ya tuvieran todos en diálisis, ¿no? Entonces resulta que el cuerpo es una máquina perfecta que elimina la proteína que no necesita. Hay ciertos pacientes que empiezan a elevar el ácido úrico en la sangre cuando hay un trastorno a la persona por el exceso de proteínas, pero eso quiere decir que puede ser por pollo, puede ser por pescado, puede ser por huevo, puede ser por carne roja, por frijoles, porque entonces resulta que la gente que tiene ácido úrico elevado de pronto deja de comer pues la carne roja, pero se echa un pollo, ¿no? Entonces al final proteína es proteína, entonces por eso tiene que ser la cantidad que uno debe comer todos los días, para no forzar al riñón a tirar o para no agarrar de mi propio músculo. La grasa tiene que ser de buena calidad, en una mezcla clara, con una cantidad precisa, para que yo no genere este sarro arterial, ¿ok? Pero entonces los carbohidratos, el cuerpo ahí sí no desperdicia nada. Y entonces, para los que no saben qué es un carbohidrato, fíjense bien, existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples son, pues no hay que quebrarse mucho la cabeza de una sola estructura o de dos estructuras o de muchas estructuras juntas. Pero fíjense bien, este hexágono que ustedes ven aquí, al final la fórmula química va a variar entre una u otra molécula de los diferentes azúcares, pero la glucosa pues es glucosa tal cual, la fructosa es de las frutas, la galactosa viene en los lácteos, la sacarosa es el azúcar que usamos, la lactosa es la que viene en los lácteos, ¿no? La maltosa también viene en otros productos, el almidón, celulosa y otros son los que vienen en panes, arroces, pastas. Entonces resulta que los hidratos de carbono al final, así sea de la fruta, así sea de la leche, así sea de una leguminosa, un pan o una barrita integral, al final carbohidrato es carbohidrato, al momento de entrar a mi cuerpo se va a formar una molécula pequeña como la que veo a mi izquierda y todo va a ser azúcar, señores. Entonces, quiere decir que el hecho de consumir carbohidratos también tiene cierta cantidad, el cuerpo los necesita, necesita todas las variantes, no son malos, pero el exceso del que sea que yo haga, así coma solo fruta y no coma pan, al final se va y esto me va a descompensar, sobre todo si tengo problemas de glucosa en sangre. Entonces aquí les voy a poner una analogía para que entiendan qué pasa en el cuerpo con la glucosa y entiendan un poco cuando les hable de la cetosis. Resulta que aquí tengo esta deliciosa concha y resulta que mi cuerpo solamente necesita una cuarta parte, que es la que ven a su extrema izquierda, que es la que en este momento voy a utilizar como combustible. Es lo que mi cuerpo destinó, lo que nosotros denominamos calorías que yo necesito, ¿no? Para en ese momento yo utilizar ese azúcar o ese polisacárido o ese carbohidrato que me estoy comiendo, y entonces esa pequeña conchita es la que en este momento voy a usar realmente como energía. Pero resulta que las otras 3/4 partes el cuerpo ya no las necesita. Entonces, dice, bueno, entonces todos los carbohidratos son malos. No, no son malos. El tema es la calidad, lo procesado y lo antinatural. Siempre va a ser mejor, obviamente, consumir productos que vienen de la naturaleza, como las frutas, las leguminosas y los cereales naturales, pero también tiene que tener con mesura, ¿no? Todo aquello que consumamos en forma de azúcares sintéticos o líquidos va a tener un impacto diferente en la entrada o la velocidad de la glucosa a mi organismo, pero glucosa es glucosa aquí en China. Así sea el pan integral, así sea el pan carbohidrato, es carbohidrato, señores, y va a generar un volumen en la sangre. Ok. Pero pues no hay que satanizarlos porque resulta que los carbohidratos, a pesar de esto, pues si ven ahí en su imagen todas estas cosas que ven ahí, resulta que en los colores de lo que comemos están los micronutrientes. Esta parte de vitaminas, minerales y antioxidantes que el cuerpo necesita como chalanes para hacer todos los procesos metabólicos. Entonces resulta que mis carbohidratos no son malos. El problema es cuáles son los que consumo, en qué cantidad y cómo me encasillo. Entonces, no solo significan energía, también la variedad de esos, aquí también vienen vegetales en la imagen, pero en general en mis carbohidratos, en muchos de ellos, sobre todo en las frutas, en las leguminosas y cereales, voy a obtener aquellos nutrientes súper importantes y vitaminas que sirven para cosas en mi organismo.
Entonces, y entre otra cosa, pues obviamente los vegetales y estas cosas naturales ayudan a combatir también un poco el tema de las grasas en sangre, el colesterol y tienen otras propiedades muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer mi cuerpo con una cuarta parte de la concha que me comí una vez que ya solo utilicé un cuartito? Pues resulta que lo conviene en esta molécula llamada glucógeno, como su nombre lo dice, glu de glucógeno, de glucosa. ¿Y dónde se encuentra? Pues bueno, aquí vemos diferentes imágenes, pero principalmente el reservorio más alto está en el hígado y a nivel del músculo. Puede haber un poco en riñones y un poco en el cerebro porque son los órganos más importantes del organismo, pero básicamente el hígado y el músculo va a tener una buena cantidad. Si se dan cuenta aquí, prácticamente el hígado guarda aproximadamente 100 gramos y el músculo hasta 400, ¿no? Cada literatura es diferente, quienes dicen que el 50% y quienes dicen que un tercio. La realidad es que va a depender mucho del volumen de la masa muscular del paciente también para ver cuánto se va a guardar aquí. Y el glucógeno en este caso, para los que me están viendo en la tele, si yo tuviera que hacer un esquema, pues imagínense que cada estructura de glucosa es una cosita de estas y el glucógeno es esto, ¿no? Es decir, es una forma fácil en la que yo voy a compactar cierta cantidad de glucosa y va a estar ahí guardada para ser utilizada en caso de que yo deje de comer, ¿no? Entonces resulta que aquí tenemos que a través de los carbohidratos vamos a obtener glucosa, ya quedamos que de cualquiera, de un pan, de una tortilla, de un arroz, de una fruta, lo que yo ya me gasté, una parte del cuerpo lo va a convertir a través de un proceso metabólico en el hígado, en glucógeno, que es este collarcito de perlas, que es como si yo tuviera mi guardadito ahorrado, ¿no? Para gastarlo cuando tuviera una emergencia, que se va a volver a hacer glucosa cuando yo lo necesite y va a volver por un mecanismo inverso y va a volver a hacer energía. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad cada vez que entra en un estado de inanición. El glucógeno nos sirve cuando dejamos de comer y empieza a liberarse después de 12 horas de no haber comido nada y puede durar hasta un día. El glucógeno que está a nivel hepático se quema prácticamente en un día completo, se empieza a liberar a las 12 horas y el glucógeno del músculo que tiene su propio stock, ojo aquí, el músculo no le presta al resto del cuerpo glucógeno, solo es de él y puede llegar a tardar en agotarse hasta 4 o 7 días. ¿Por qué es esto? Porque antes pues pasamos muchos días sin comer porque era moviendo, aunque no tuviéramos un sustrato de energía disponible, ¿no? Entonces el cuerpo es inteligente, nos seguíamos moviendo, ¿no? Gastando grasa para el resto de la economía, pero el músculo se quedaba con su glucosa propia para tener una efectividad para movernos y correr si venía algún tigre de dientes de sable. Bueno, ¿y qué pasa con la otra mitad de la concha, señores? Pues se acuerdan que les hablé de una molécula que se unía un poco del colesterol o de la grasa en exceso que yo me había comido, la que no se va a las arterias a tapar, se une a este último sustrato llamado glicerol, como su nombre lo dice, gli de glucosa, y va a formar esta estructura llamada tres ácidos grasos, aquí los ven, glicérido. Entonces resulta que los triglicéridos es la manera en la que almacenamos los carbohidratos que el cuerpo no gastó, no guardó como ahorro, sino que se van como una grasa a la lonja. Entonces, resulta que los triglicéridos no, es decir, pues mi galleta o mi concha o mi dulce o mi exceso de fruta, mi jugo, mi Coca-Cola, no se van a guardar como glucosa en el cuerpo, se van a guardar como grasa en forma de triglicéridos. Entonces, todas aquellas personas que tienen problemas de triglicéridos, no solo es un problema de consumir grasas y entonces dejan de comer grasa, pero pues le siguen empacando a la tortilla, al arroz, al pan, a las frutas, a los cereales, ¿no? Entonces, así es como mi cuerpo, la mitad de la concha, la lleva a la reserva. Entonces, si se dan cuenta, la conchita entró y se ocupó todo. Ahí el cuerpo no hace, no escatima, no manda para otro lado, entonces engordamos por exceso de hidratos de carbono en nuestra dieta y por un desbalance bioquímico. Entonces, ¿qué pasa con los hidratos de carbono o carbohidratos? O sea, ¿son buenos, son malos? No, esta es la cuestión. Y por la que estamos hablando, pues como ya les comenté, la realidad es que no, los carbohidratos
nos proveen de energía, nuestro cuerpo ya está diseñado biológicamente a través del tiempo para utilizar los carbohidratos o los azúcares, porque así estamos diseñados, señores. Entonces, la dieta cetogénica no es como un estilo de vida. Se propone como dietas que de forma emergente no solo nos ayudan a perder peso, sino que nos generan un estado antiinflamatorio y que hacen que el paciente tenga una mejoría en el síndrome metabólico, pero vamos a volver a comer en algún momento carbohidratos porque el cuerpo los necesita. El tema es tampoco satanizar a los hidratos de carbono, pero pues como en la vida, ¿no? Hay carbohidratos mucho mejores que otros y pues no hay que ser muy inteligentes para saber que siempre es mejor una manzanita a echarte pues una galleta Oreo o en su defecto echarte un poco de coca, ¿no? O un chupi. Entonces yo les hice esta otra pirámide de la nutrición para que entendamos cómo funciona la cetosis. Esta, ya debería de patentarla, ¿no? Antes la exponía mucho y de pronto dejé de hacerlo, pero es muy didáctico. Vamos a ver que esta pirámide me habla a mí de los alimentos, de la menor cantidad de carbohidratos y bajamos hasta abajo la pirámide hasta los que tienen más. Hasta arriba siempre pongo a los vegetales porque casi los vegetales verdes no son nada, solo proveen agua, fibra, minerales, nos ayudan a mejorar la flora intestinal, por eso soy tan incisiva en que coman vegetales, en que muchos los coman crudos, por eso siempre les engancho el jugo verde porque sé que muchos no comemos vegetales, entonces se los tengo que licuar para que los coman. Pero bueno, si ustedes en su dieta hacen una buena ingesta de vegetales indicados en la cetosis, no hay necesidad de hacer el jugo verde, aunque a muchos sí les ayuda. ¿Cuáles vegetales no son vegetales? Los que no pueden comer en cetosis, porque realmente son cereales, es decir, son alimentos o vegetales o verduras que realmente están provistas de carbohidratos y entonces no se consideran hasta el punto de la pirámide. Y ustedes saben que es la papa, el betabel, la jícama, que es un tubérculo, ¿no? Si efectivamente lo dejamos en las dietas, tiene poca cantidad, pero al fin y al cabo tiene carbohidratos también. Y el elote y los derivados, entonces si dices, oye, si el elote resulta que es un cereal y es un carbohidrato, pues entonces todo lo que venga de ahí no lo puedo comer. Entonces, pues no puedo comer palomitas, no puedo comer tortillas, no puedo comer gordas, no puedo comer garnachas, ¿no? No puedo comer esquite. O sea, todo lo que venga de ahí, pues obviamente no lo voy a poder comer porque finalmente viene de un hidrato. De ahí en fuera, todos los vegetales prácticamente no tienen nada, por eso la mayoría se los dejo un poco libres, sobre todo los verdes, porque nos dan otras cosas de micronutrientes más que de energía y macros. El segundo lugar pongo siempre las proteínas y los embutidos. Ahora los embutidos pueden llegar a tener hasta 4 veces más calorías derivadas de la grasa y la mayoría tiene fécula de maíz para darle esa textura suavecita y rosita que tienen. Por eso en ningún escenario es bueno comer mucho jamón ni reemplazar una de sus proteínas de origen animal por jamón o por salchicha o por salame o por tocino. Si de pronto le ponen un poquito algo porque ya los hartó para darle un poco de variedad, pero hay que entender que no es saludable comer un embutido porque aparte la cantidad de nitritos y citratos que tienen de sodio es sumamente alta. Entonces, si eres hipertenso y de por sí te queda la idea de comer un embutido, cuando salgas de cetosis los sigues consumiendo en altas cantidades y no son buenos alimentos, ¿no? Sin mencionar tutoriales de YouTube donde se ve cómo hacen las salchichas, que yo desde entonces no las como porque me da mucho asco. Y en los niños les causa mucho estreñimiento y problemas digestivos. Entonces, no es bueno darles salchichas a los niños, por favor. Eso ya es como tip informativo aquí entre nosotros, ¿no? Pero no tienen las proteínas, es decir, todo lo que antes tenía ojo y cola y se movía, no tiene carbohidratos, solo tiene proteínas y colesterol, que es la grasa que da las calorías, ¿ok? Y aquí nada más voy a hablar algo rápidamente. Si ustedes tienen 100 gramos bueno, estos son 2 libras de carne, o sea, son 880 gramos, es un domi, no crean que es real. Esto tiene 100 gramos de carne, tiene casi la misma cantidad de proteínas, así sea bistec, así sea pollo, así sea ribeye, así sea pescado, así sea atún, más o menos todos oscilan en la misma cantidad en el valor proteico total, es decir, en 100 gramos de un pollo realmente tengo 20 gramos de proteína aproximadamente. Y en todas las carnes es lo mismo. Pero cuando hablamos de calorías, ¿no?
El pescado, en 500 gramos de pescado puedo llegar a tener 450 calorías. En 500 gramos de pollo asado puedo llegar a tener 600, pero en 500 calorías de un ribeye puedo llegar a tener hasta 1500 calorías. Y las calorías no son de la proteína, son de la manteca que viene aquí metida. Entonces, si ustedes de pronto insisten en comer embutidos, en comer proteínas con alto contenido de grasa, como son los cortes americanos, los embutidos, muchos mariscos, ¿no? No los va a sacar de cetosis, evidentemente, pero el contenido calórico es mucho mayor al que les da una carne mucho más magra, que son las que siempre recomendamos. Entonces, por eso es que siempre se deja el pollito, el atún de base, el salmoncito de vez en cuando, el bistec, ¿no? Porque son o sea, el huevo, las claras, porque son proteínas que por cada equivalente tienen aproximadamente 3 gramos de grasa de colesterol, pero un ribeye puede llegar a tener muchísima grasa. Entonces, de pronto resulta que me están comiendo muchas carnes con alto contenido de grasa y efectivamente no han comido ni un solo carbohidrato, pero resulta que sus calorías para tener el peso ideal son de 1200, porque la mayoría de ustedes son mujeres y somos chiquitas, pero resulta que en un día entre los chicharrones, lo que le metieron que no, el tocino, le echaron otro huevo, comieron un corte, resulta que al final se terminan empacando 2500 calorías. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, no comieron hidratos, pero están excediendo la cantidad calórica que el cuerpo requiere. Una dieta cetogénica para que sea clínicamente buena para síndrome metabólico, señores, tiene que tener, si ya hicimos un análisis, la cantidad de proteína de origen animal suficiente, necesaria para mi peso, mis equivalentes, para que no tenga ni más ni menos, ni tire ni me falte, pero también debe de ser de la calidad más magra para que el contenido de grasa sea muy bajo. La cantidad de grasa que yo voy a consumir a través de las grasas buenas, como pues aguacate, semillas, aceites, debe de ser también la mínima, porque el exceso de grasa es exceso. Entonces la dieta es normal en proteínas, normal en grasas, no es hipergrasa, no hay embutidos, no se tienen que acabar el chicharrón, ¿no? Ni el peperami, ni las demás cosas. Si de vez en cuando de pronto les da ansiedad y les digo, bueno, prefiero que te comas un poquito de bolsa de chicharrón de manera extraordinaria, no es para que lo hagan todos los días, porque solo les va a generar en su cuerpo inflamación y ese exceso sí puede generar hígado graso. Si yo tengo una dieta cetogénica con el aporte calórico o de volumen de proteínas normal, el volumen de mis grasas en un equilibrio normal, yo voy a estar dándole a mi cuerpo los sustratos para hacer mis células y mis funciones básicas. Y como lo que le estoy quitando es el carbohidrato, lo que va a hacer es agarrar de la manteca que guardé como triglicéridos en mi lonja como energía. Entonces, ¿qué hace? Entra en un estado de bienestar, no estoy excediéndome. Entonces, la dieta es muy baja en calorías y eso hace que la pérdida de peso sea más acelerada. Por último, aquí en mi pirámide les pongo quesos y lácteos. El queso fresco, panela, cottage y el Oaxaca son reales productos lácteos, es decir, son los quesos con más alto contenido de lactosa y galactasa, que son los dos azúcares, si se acuerdan, que vimos que tienen los lácteos. Entonces, un queso Oaxaca del mercado, pues ustedes saben que lo sacan y está delicioso porque hasta le sale el suerito de leche, pero resulta que sí tiene lactosa y tiene galactasa, que son azúcares. Por eso, casi siempre cuando les dejo comer es en muy poca cantidad y prefiero dejarle los grasosos para que no tengan tanta lactosa, aunque sí un poco de galactasa. ¿Ok? Y bueno, de ahí para abajo todos los demás son carbohidratos, ¿no? Las frutas, y aquí pongo siempre plátano, el aguacate también es una fruta, el mango, estas dos en general, o sea, el plátano y el mango, al final, pues son las frutas de más alto contenido de glucosa, tienen almidones en muy alta cantidad. El aguacate no es una verdura, es una grasa y es considerado un fruto, por eso solamente se deja una cantidad chiquita, porque sí trae carbohidratos también. Y obviamente el resto de lo que no hemos hablado está aquí. En donde dice carbohidratos, pues aquí entra todo. Las pastas, las harinas, la tortilla, sus barritas, las almas, todo lo demás entra ahí.
Entonces hay que recordar que de mis vegetales, toda esta variedad que pueden ver ahí, chula y deliciosa y colorida, la puedo comer. Los que no puedo comer en cetosis son los cereales, que son el elote, la papa, la jícama, el betabel, obviamente aquí me faltó el camote, la calabaza, que por eso se las restrinjo, y la zanahoria que me faltó ponerla. Entonces, las carnes, ya les dije que las proteínas deben de ser más magras, es todo lo que antes tenía ojos, cola y se movía, hasta les puse aquí una tortuga y un gato. Legalmente, si comen una carne de la origen que sea, pues finalmente es una proteína, ¿no? Los embutidos debemos de reservarlos y jamás, aún estando o no en dieta cetogénica, comerlos en excesos, no son una buena opción. Los lácteos, como les dije, pues obviamente estos quesitos que vemos del lado izquierdo son los que realmente traen lactosa, que no les recomiendo comer en cetosis. Vamos a comer un poco más los de la extrema, los de derecho hasta arriba, porque obviamente lo que van a tener es más grasa y eso, aunque sea en poquita cantidad, hace que les dé un cambio de sabor a la alimentación sin que me vayan a salir de cetosis por exceso de calorías, de quesos y de carbohidratos. Entonces, bueno, ¿cuáles alimentos no podemos comer en cetosis? Para recapitular nuestra tabla, pues las frutas, en este caso los cereales, ¿no? Que no son verduras, ya quedamos. Y aquí viene, ¿no? Pues la pasta, el cereal, el pan, pues los fideos, el tamalito, el arroz, o todas las lentejas, el plátano frito, que aparte es una cosa terrible, sabe deliciosa, señores, pero es un carbohidrato y todavía lo hundimos en aceite y después le echamos un chorro de azúcar arriba, ¿no? Es como una bomba para el organismo. Estos cereales, fíjense bien, el special, pues sí, pero finalmente es un carbohidrato y sigue siendo un carbohidrato. Los cereales tampoco son una excelente idea para tenerlos como una alimentación tradicional. Siempre he dicho que entre menos empaquetados comamos todos los días en nuestra alimentación, siempre va a ser mucho más sana, más variada y con menos conservadores, ¿no? Y de pronto encontramos cosas como esta que dice galletas o de avena light. Entonces me voy a regresar. Cuando un producto dice light, significa que le quitaron, ¿qué cosa? El carbohidrato simple, señores. Es decir, le quitaron, me regreso a esta, le quitaron aquí la sacarina o le quitaron, es decir, le quitaron el azúcar de mesa. Un producto para que sea legalmente denominado light debe de tener por lo menos el 30% menos de calorías que el inicial. Es decir, si tengo una galleta de 100 calorías y yo hago una de 70 solo por quitarle el azúcar y le puse un sustituto, ya es light. Pero no significa que realmente no tenga un carbohidrato. Hay que recordar, solo le quitaron uno de los componentes de carbohidrato, pero la harina es un carbohidrato, entonces realmente no es que no tengan nada, ¿no? Ok, entonces, muy bien. Entonces, hay que recordar que solo los líquidos son realmente light. Si tú a una leche, pues le quitas eso, pues prácticamente es agua con otra cosa. A un refresco, si le quitas el azúcar, pues le estás poniendo sacarina con otra cosa. Los productos light, las aguas, o sea, realmente solo los líquidos que no tengan un carbohidrato es que realmente no tienen azúcar, ¿no? Por eso nada de cereales light, nada de cositas light que aparecen en el mercado, porque a veces es mercadotecnia tratando de vendernos cosas que no son y mucho más caras. Y bueno, el tema del alcohol es una cosa importante. A muchos que son cocainómanos, pues les dejo consumir un poco de refresco, pero yo les voy a decir algo. Yo siempre he dicho que no hay alimento malo, es más, ni el chupe a veces, ¿no? Pero el refresco es un líquido que si tengo a alguien en la audiencia que trabaja para alguna empresa de refrescos, el refresco es un líquido que no viene de ninguna fruta, no viene de ninguna hierba ni de ningún nada. O sea, es un líquido negro que quién sabe dónde viene, producido químicamente con un chorro de azúcar, ácido fosfórico y otras cosas, ¿no? Entonces, si estamos pensando en que voy a morir por el refresco, pues les recomiendo consumir cantidades chiquitas para que vayan destetándose, pero en ningún escenario es buena idea, y perdón para la industria refresquera, el refresco no debería ser vendido, ¿no? Es lo que más diabetes causa en el mundo. Y en el tema del alcohol, pues la verdad es que estos 4 destilados que les pongo aquí, incluyendo el vino tinto, son los mejores. Legalmente, estando en cetosis, sí podríamos tomar 100 mililitros de tinto o una onza de alcohol y no nos saldríamos de cetosis, en una cetosis franca, ¿no? En este sentido. Pero pues la realidad es que a muchos no les dejo porque no son de un chupe, o sea, se toman
una copa de vino y resulta que la copa no es 100, llenan la copa completa y entonces ya valió, ¿no? O sea, el alcohol es un azúcar, búsquenle por donde le busquen, entonces lo ideal es, si no hay otro control, mejor no beber, ¿no? Muchísimo, porque son calorías vacías que generan mucha grasa abdominal o visceral. Ok, entonces, ¿qué hace la cetosis? Aquí rápidamente, ¿se acuerdan que entonces yo dejo de comer y mi cuerpo lo que hace es empezar a utilizar ese glucógeno que se quedó en el hígado? A las 12 horas empieza a, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? El hígado graso es una molécula tan grande que no puede atravesar mi cerebro y entonces el organismo necesita hacer esa grasa moléculas más pequeñitas, ¿no? Entonces, de tener una grasa de este vuelo, pues empieza a hacer acetonas, ¿no? O cuerpos cetónicos. Entonces resulta que mi grasa regresa a mi mitocondria a nivel hepático y se hace como cosas ahí muy chiquititas y salen las acetonas. Entonces las acetonas pueden aparecer en la orina desde las 12 horas de ayuno. Las acetonas o cetonas o ketonas o cetonas, ¿no? Se empiezan a elevar porque yo no como carbohidratos o estoy en ayuno completo. ¿Cuánto tiempo van a durar las cetonas en sangre? Todo el tiempo que yo no consuma hidratos de carbono, porque mi cerebro es el más tragón y no funciona si no tiene energía. Entonces, el cuerpo, la principal causa para hacer cuerpos cetónicos o la cetosis, ¿no? Pues es para darle de comer al cuerpo, pero también le da de comer al riñón, y al pulmón, y al hígado, y a toda la economía, a los intestinos, al corazón, todo le da de comer. Entonces resulta que empiezo a las 12 horas a quemar mi manteca hago la separación de las grasas, está lipólisis, es decir, separo grasas y después beta oxido, que es otra cosa, y para, si yo voy a una cavitación me ayudan a separarlo, pero no significa que la gasten. Yo necesitaría hacer ejercicio o dieta para que ese ácido graso sea utilizado, desdoblado y quemado. Entonces, por eso lo dicen, es que este suplemento es lipolítico. Sí, separa la grasa, pero si tú no dejas de tragar y no haces ejercicio, se vuelve a pegar y vuelve a su sitio. Entonces, los cuerpos cetónicos o la cetosis es un estado metabólico. Mi organismo va a generar acetonas para darle de comer a todo mi organismo. Y entonces, cuando pasan las 24 horas, que es cuando estamos aquí, el cuerpo también empieza a utilizar mi músculo como reserva. A través de mi músculo puedo utilizar las proteínas que yo tengo para formar glucosa. Qué maravilla, ¿no? Y la grasa para formar glucosa y formar cuerpos cetónicos. El cuerpo tiene la habilidad de formar todo y hacer mecanismos de reversa. Si yo tuve la capacidad de hacer una concha, una manteca, ¿ustedes qué creen que hace el cuerpo sin glucosa? La manteca de mi lonja la hace glucosa. Por eso, cuando estamos en cetosis, la glucosa se normaliza en la sangre y se normaliza al plano en el que debería de estar, entre 60, 90, 60, 100, que es lo que legalmente el cuerpo tiene que mantener en sangre constante todo el tiempo. Entonces, la chamba de la insulina cuando estamos en cetosis es, en lugar de guardar la glucosa que yo me como y formarla en manteca, de pronto empieza a sacar la manteca y ahora forma glucosa junto con otras hormonas. Es un poco más complejo, pero es la manera más fácil de decirlo. Entonces, desde las 12 horas yo me puedo hacer un examen de orina y puedo generar cetonas, pero no significa que esté en estado cetogénico. Por eso las cetonas en sangre se miden en algunos pacientes para saber si ya está en cetosis o no. Cuando llegamos, aquí no es hasta los 5 días, puede durar hasta 7 días el cuerpo. Cuando entra en cetosis, el músculo tiene su glucógeno, ¿se acuerdan? Pero no le presta a nadie. Entonces, hasta que él se acabe su propio glucógeno, entonces le dice al resto de la grasa, oye, cuate, ahora sí, préstame de tu grasa, préstame de tus acetonas porque yo también necesito comer. Y entonces las acetonas de estar a este nivel suben a este. Y entonces la cetosis o el nivel de cetonas en sangre va a ser tan potente como restricción calórica tenga, como el gasto de energía sea más elevado. Entonces resulta que las acetonas que les venden en productos nos sirven para algunos deportistas porque obviamente cuando están en cetosis y se han dado cuenta, les da más energía, están más despiertos, a veces les da insomnio, ¿no? Porque de una molécula de glucosa se generan 34 monedas energéticas, pero de una molécula de mi grasa guardada puedo llegar a generar hasta 118, es decir,
la cantidad de grasa que yo tengo en mi cuerpo puede formar hasta 4 veces más energía que el que me da la concha. Entonces resulta que entre más baja en calorías sea mi dieta, entre yo más me apegue a no comer tanta grasa y ser tanto el borde calórico, mi cetosis va a ser tan intensa en el cuerpo que va a generar, entre otras cosas, pues el estado cetogénico óptimo, la anorexia y todos los efectos deseados. Si yo consumo cetonas en sangre, pues obviamente van a aparecer altas en sangre. Si yo me meto un pase de coca, va a aparecer la coca en la sangre, ¿no? Entonces, las cetonas las usamos para darles más energía a los atletas o en el ejercicio, pero no significa que nos hayamos acabado la reserva de glucógeno en un paciente que se acaba de echar un pastel. Si yo me comí un pastel, legalmente pasa lo que les expliqué de la concha, y tengo glucosa en el músculo y tengo glucosa en el hígado, y entonces no, mi cuerpo no está quemando completamente la grasa. Solo tengo más energía, pero la cetosis no es igual de potente. Entonces, para que el nivel de acetona sea alto en sangre, la cetosis no es inducida por nada más que por el estado metabólico en el que me encuentro, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren una cetosis intensa, hagan bien la dieta. Alguien me dice, oye, es que no sé si estoy o no estoy. A ver, si sigues las indicaciones, no te has tragado una tortilla y estás siguiendo la dieta al pie de la letra, estás en cetosis sí o sí. Es simple. Ok, entonces, una vez que entramos, ¿qué va a empezar a pasar? Estos 3 acetonas que ven aquí, la que ven arriba es la más potente de todas, es la que les venden en botes hasta en 5,000 pesos, ¿no? Ahora les voy a decir una cosa, para que las acetonas sean realmente la concentración que se requiere, yo tendría que moler alrededor de entre 10 a 20 kilos de berries para obtener una cosa así de una toma de acetonas. Entonces, la realidad es que si quieren una cetosis potente, hagan la dieta como se les indica, no anden tragando nueces fuera de, no coman chicharrón, traten de hacer la restricción y la anorexia va a llegar por sí sola. Ahora, entonces podemos tener cetonas en la orina, en el aliento, no nos va a dar hambre, la transición puede llegar a dar sed, un poco de dolor de cabeza, ansiedad, pero una vez brincando el umbral de estos días, el cuerpo se siente en completo bienestar. Lo único que yo les digo es que se hidraten súper bien porque el sodio es la principal causa por la cual el paciente se siente mareado y con todos estos síntomas de cetosis. Si ustedes hacen caso en el tema de que se tienen que tomar la cantidad de sodio necesaria, que es todos los organismos vivientes en edad adulta necesitamos de 1,5 gramos a casi 4 gramos de sal todos los días. Lo que ocurre es que de pronto se echan un pastel de chocolate y resulta que tiene 800 miligramos de sodio y ni siquiera saben, ¿no? Se comen un gansito y tienen medio gramo de sal. Entonces resulta que en todo lo que tenemos empaquetado siempre comemos sodio, por eso nunca nos sentimos así. Pero cuando entramos en una dieta con una restricción en sodio y en conservadores y en otras cosas, y aparte la dieta es diurética por la liberación de cetonas, por eso es que de pronto hasta a los pacientes les quito el antihipertensivo o les bajo las dosis porque la presión les baja maravillosamente siempre y cuando estén en la dieta. Entonces acuérdense bien, hidrátense, no únicamente con agua, sino con bebidas con sodio, ¿ok? Entonces los cuerpos cetónicos se van a generar de la grasa, son cosas chiquititas, van a generarse en el hígado, es la maquinaria principal y le va a dar de comer sobre todo a mi músculo y a mi cerebro en cantidades impresionantes. Vamos a recordar entonces que el glucógeno es aquel que se encuentra en el hígado y en el cerebro, va a durar en el hígado de 12 a un día, por eso el ayuno intermitente, ¿no? Y en el cerebro puede llegar a durar hasta 7 días. Ahora, ¿por qué no es recomendable dejar ayuno intermitente para nosotros con cetosis? Porque se acuerdan que les dije que el cuerpo a las 24 horas, a las 12 horas empieza a quemar también músculo. Cuando yo entro en cetosis, en lugar de estar quemando 75 gramos de músculo todos los días, cuando entro en cetosis y yo como mi aporte proteico cada 2 horas y media o 4, es decir, con un rango de 3 cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas, lo que hago es que le doy a mi cuerpo sustrato para seguir haciendo mis funciones mientras y no, así no agarra no solo de la reserva de grasa, sino que respeta un poco mi masa muscular y entonces baja el utilizar mi músculo y solo se queda quemando grasa. Entonces, si están haciendo la cetosis y me hacen ayunos, pues sí bajan increíbles, pero la pérdida muscular también es súper interesante. Entonces,
Por eso es esta insistencia en que tienen que comer aunque sea un equivalente cada 3 o 4 horas, para que el cuerpo sea una máquina de quemar grasa, pero mi masa muscular se preserve. Una vez que yo salgo de cetosis, ¿qué le pasa al cuerpo? Pues acuérdense que el glucógeno, una vez que yo coma, me va a dar algo de energía cuando rompo cetosis, ¿no? Pero quien agarra primero su stock es el músculo, porque era el más envidioso de todos. La gente que hace ejercicio, que hace, por ejemplo, maratón, son 2, 4 horas corriendo, se acaban el glucógeno a los 90 minutos de estar corriendo, muscular, y por eso empiezan a deshidratarse y tienen que comer geles y todo esto para seguir obteniendo energía mientras siguen corriendo. Entonces, cuando yo empiezo a salir de cetosis, mi músculo se empieza a hinchar. Por cada unidad de glucógeno que empieza a reclutar mi músculo, va a jalar agua de 3 a 5 moléculas y esto va a hacer que se congestione. Entonces, yo puedo llegar a reganar en mi salida de cetosis hasta 1 kilo, pero no de manteca, sino porque mi músculo vuelve a ponerse turgente, hinchadito, duro, rellena su stock, pero no porque haya crecido la manteca. Por eso es sumamente importante ir haciendo la transición de empezar a meter los carbohidratos despacito. Acuérdense que la insulina pues anda prácticamente como la bella durmiente. Entonces, el éxito de una dieta cetogénica ni siquiera es la cetosis, es la salida, para que no haya reganancia. Si la dieta estuvo muy restringida en cantidades calóricas, pues obviamente si yo estaba comiendo menos de 1000 y de pronto me empaco 2000 de un día para otro, pues obviamente hay este rebote. Por eso la indicación de salir tiene que ser absolutamente vigilada. ¿Cuánto debe durar una cetosis? Mínimo 15 días, máximo el tiempo que el paciente nos permita y se suplemente. Y por último, pues ya quedamos, es una dieta con proteínas normales, ya expliqué por qué. Es una dieta baja en grasas malas, baja en colesterol, por favor, no hay carbohidratos, la utilización de macronutrientes pues es al 100% de lo que estamos usando. La mejoría metabólica pues obviamente es impresionante. Si yo no tengo glucosa, pues mi cuerpo va a regular la glucosa sola, la insulina va a mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? A veces se pueden utilizar productos, ¿no? Podemos utilizar productos proteicos como proteínas en polvo o cosas que venden como cosas keto, ¿no? Saben que yo trabajo con Cele, pero hay muchos productos ya en la actualidad para hacer dieta cetogénica. No es que hagan algo extraordinario, vuelvo a lo mismo, la cetosis es un estado propio del cuerpo, es un estado metabólico inducido por mi propio organismo. Las cosas cetogénicas nos ayudan únicamente a no pecar y a no salirme para seguir en el proceso de quemar grasa. Es la dieta de la fidelidad, ¿no? Y lo ideal es no utilizar alimentos anorexigénicos, puesto que una potente cetosis puede hacer por sí sola que no nos dé apetito en lo absoluto. Y obviamente pues va a mejorar la resistencia a la insulina. Yo les quito los fármacos a los pacientes. Tengo 2 o 3 testimonios por ahí, ya les voy a pedir que hagan lo propio, porque de utilizar 80 unidades de insulina volvimos a fármacos orales. Alguien de 70 unidades de insulina actualmente no está con nada, ¿no? Baja la presión por este mecanismo que les comenté de compensación y de baja de sodio. No tiene por qué haber colesterol elevado, a menos que haya un problema familiar y hay que dejarle el fármaco, pero a todos les baja el colesterol porque no estoy empacándome el chicharrón, ni las carnitas, ni nada de eso. Estoy dejando una dieta con cantidades de colesterol sanos para mi organismo. Los triglicéridos, ¿por qué van a bajar? Pues porque no estoy consumiendo carbohidratos y ya quedamos que la principal fuente de triglicéridos en el organismo son los azúcares. Y el hígado graso, ¿por qué va a mejorar en una dieta con estas características? Pues porque estoy sacando grasa de todos lados, inclusive de la visceral. Pero si yo empiezo a comer mucha cantidad de embutidos, carnes altas en grasa, chicharrón y no tengo reserva, ahí sí puedo llegar a generar hígado graso y eso es otra historia y esto es lo que ustedes han visto en las redes sociales. Esta cosa de la disbiosis, ya para acabar, es una alteración de la flora intestinal. Todos mis pacientes, cuando salimos, hay que darles probióticos, algunos hay que darles glutamina, y esto me ayuda a reprogramar la flora intestinal, ayuda a que sea el hecho de tener una flora intestinal o una microbiota sana, va a hacer que yo absorba mejor los nutrientes, que genere menos dependencia en los hidratos, que baje el estómago, que tenga mejores el nivel de inmunidad. Entonces, la dieta cetogénica bien hecha,
bien llevada, bien sacada y bien suplementada, porque es sumamente importante, va a hacer que mejore mi estado en todos los sentidos. Entonces, cosa que no dije aquí, los micronutrientes, que son todas estas cosas que traen los carbohidratos que no comemos, es importante darlas al 100. Las vitaminas, los minerales y los antioxidantes de la A a la Z, la vitamina D que se puso de moda, la vitamina C y todo lo que todo el mundo está tomando ahora como loco, que nunca en la vida le había importado tomar, son micronutrientes que de manera normal nos sirven no solo para estar en un estado mucho mejor, sino que son indispensables para que mi cuerpo trabaje de la forma adecuada. Nada más voy a cerrar con esto. La carnitina, por ejemplo, es un complejo B. Realmente es una vitamina del complejo B. Y para quienes no saben, la carnitina a veces se la inyectan, que no debería de ser. Se la damos tomada a algunos pacientes para que utilicen mejor las grasas porque es un acarreador. Pero entonces la carnitina nosotros la producimos normalmente, pero es derivada de un complejo B. Entonces, resulta que las vitaminas son mediadores químicos para mejorar la utilización de lo que estamos comiendo. Si yo de pronto tengo una alimentación monótona, sin frutas, sin verduras, sin muchas cosas por cuestiones ideológicas, de tiempo, culturales, lo ideal es, si no tengo una dieta cetogénica, tratar de suplementar eso con alguien que los asesore, ya sea su médico, su nutriólogo, y en la dieta cetogénica siempre, siempre, siempre tenemos que dejar micronutrientes al 100% para que todo este efecto a nivel de la mitocondria sea el adecuado, se genere una homeostasis celular y no haya una desnutrición o malnutrición. Les dejo ahí mi teléfono de contacto de mi niña, ¿no? Para lo que necesiten. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Y pues la verdad es que para mí es un gusto explicarles, por eso a veces no tenemos tiempo en la consulta, pero me gusta para que sean más clara, para que quede un poco menos el mito de creer que la dieta es mala. Al contrario, los efectos metabólicos son increíbles, e inflamatorios igual. Entonces, el tema solo es pues que tienes que ser fiel, ¿no? Claudia, que es la que nos ayudó hoy a hacer esto, pues echó mágicamente 3 meses, ¿no? Con mucha valentía, porque está cañón dejar de comer pues tortillas y otras cosas, pero pues el hecho es querer, podemos descansar algún tiempo, podemos regresar. El tema es que siempre vaya en la mejoría en la que ustedes pues les sirva para su salud. Y bueno, pues les mando un beso, Claudia. Muchísimas gracias otra vez por quitarte un rato de tu espacio. No te preocupes. Nada más tengo, si no hay como ninguna pregunta, vamos a dejar grabada la charla. Espero que les haya servido a todos. Les mando un besote y pues los veo en la consulta. Gracias. Un beso. Gracias a todos. Bye. Sí.